Segunda parte. Comentarios. De la percepción. La percepción es un proceso interno. Un objeto es percibido cuando activa nuestras estructuras cerebrales, de ahí que es esa activación central lo que da lugar a nuestra experiencia acerca del objeto. Las características físicas de los estímulos son menos importantes que la forma como estos activan nuestro sistema nervioso. Esto explica por qué un mismo estímulo puede percibirse en formas muy diferentes. Algunos ejemplos serán suficientes para explicarlo. Si un sujeto es sometido a hipnosis y en ese estado se le sugiere que la brasa de un cigarrillo encendido va a ser puesta en contacto con su piel, el sujeto sentirá dolor y percibirá que lo han quemado a pesar de que el objeto en contacto haya sido un lápiz o un gis. El gis o el lápiz fueron transformados por el cerebro del sujeto en un cigarrillo encendido y esto fue el que percibió, independientemente de las características físicas de aquellos. Si a un sujeto se le presenta una figura ambigua y antes de estimularlo con ella se le advierte que le será mostrado un pájaro, es muy probable que en su cerebro la figura ambigua se transforme en un pájaro y como tal sea percibida. Lo anterior indica que el proceso perceptual es constructivo e interno y no reconstructivo y externo. De hecho, no es necesario acudir a procesos de hipnosis o utilizar figuras ambiguas para demostrar lo anterior. Cualquier objeto que se nos presente no existe para nosotros sino en tanto que sea capaz de activar nuestro cerebro. Esta activación cambia dependiendo del tipo y número de situaciones asociadas con el objeto, por lo que la percepción de un objeto es inseparable de las memorias asociadas con él. Cuando identificamos algo es porque ese algo ha activado un almacén de memorias. La actividad cerebral que resulta de las características físicas del objeto siempre se combina con la actividad cerebral asociada con el almacén de memorias que el objeto ha activado. Si la percepción es el resultado de una activación interna, entonces nada existe realmente en el exterior. Si vemos un árbol es porque se ha construido en nuestro cerebro, si soñamos con él es porque también se ha formado allí, si lo alucinamos es por lo mismo. Si lo único real es la activación interna, entonces tanto la percepción como el sueño y la alucinación son reales. La única diferencia entre ellas es que suponemos que el árbol físico puede ser compartido y en cambio el sueño y la alucinación no. Compartir el árbol físico implica suponer que éste da lugar al mismo tipo de activación cerebral en muchos observadores, como si tal activación fuera una reconstrucción lineal del árbol. La verdad es muy distinta. El árbol puede ser percibido en forma diferente por distintos observadores, dependiendo del tipo de experiencias con que cada uno de ellos lo asocia. Por tanto, suponer que se está compartiendo es erróneo. Lo único que se comparte es la suposición de que se comparte. Lo más trágico es que como resultado de lo anterior, se desarrolla un mecanismo evaluador de realidades. Dicho mecanismo considera real toda vivencia que se pueda compartir con los demás y así invalida una serie de experiencias internas basándose en que no se pueden compartir. Lo paradójico es que este mecanismo no se da cuenta de que la experiencia resultante de la percepción de un objeto físico tampoco se puede compartir. Lo único que resulta de toda esta farsa es un estado de confusión en que se piensa que lo válido y real es lo que se manifiesta y que esa manifestación da lugar y resulta de una experiencia interna compartible. De allí el énfasis en la manifestación conductual de un proceso, por estimar que es lo único real, y el desprecio hacia los procesos internos por considerarlos irreales e inválidos. Esta estructura de énfasis y desprecio explica por qué interactuar con una persona implica casi siempre un manejo de apariencias y acuerdos, y rara vez un intercambio de experiencias internas.
Muchas de nuestras costumbres son reflejo directo de lo anterior. Seguimos una moda para vestirnos, habitamos casas cuyo tamaño y lujo son desproporcionados, utilizamos expresiones rimbombantes, nos adjudicamos roles y papeles, establecemos acuerdos jurídicos y comerciales, nos interesa tener dinero y poder, buscamos la aprobación de los otros, etc. Solamente en el momento en que nos demos cuenta de que todo es interno es cuando empezamos a hacer. Cuando esto suceda, tendremos la absoluta certeza de que el compartir una idea, pensamiento o sentimiento no confiere a los mismos mayor realidad o validez, sino que estos son válidos y reales por sí mismos. Además, entenderemos que la estructura, según la cual una experiencia interna solo tiene valor y realidad cuando se comparte, resulta de una transferencia postiza de la otra estructura que asienta que un evento físico es real a condición de que muchos observadores estén de acuerdo con ello. Segundo comentario. De los juegos. Jugar es utilizar al otro para obtener una satisfacción personal, es decir, usarlo como objeto. La motivación que impulsa a alguien a jugar es el deseo de obtener la aprobación por parte de la persona quien dirige el juego. Este uso del otro para obtener aprobación solo es posible cuando las conductas o ideas asociadas con el juego son una farsa. La persona que necesita aprobación para sus actos juega a que estos son reales sin darse cuenta de que el hecho de que requieran aprobación solo significa que no lo son. La persistencia de los juegos se explica si tenemos en cuenta que son una defensa que se utiliza para impedir que el otro penetre en el interior de quien juega. El miedo que tenemos de que el otro se entere que somos inseguros e infelices nos hace jugar a ser seguros y felices. Pensamos que poner una barrera impenetrable a la internación del otro resuelve el problema, siendo que solamente lo agudiza. Tenemos tanto temor a manifestar lo que realmente somos, que jugamos a manifestar exactamente lo contrario de lo que somos. Pensamos que mostrar nuestra realidad solo nos llevará a ser rechazados. Pero lo más dramático es que consideramos que manifestar lo contrario de lo que somos va a hacernos cambiar. Si tan solo pudiéramos aceptarnos a nosotros mismos, todos los juegos desaparecerían. Podríamos establecer relaciones basadas en amor y no en uso. El no poder hacerlo está determinado por nuestra idea de que los únicos que juegan somos nosotros. Si preguntáramos a los demás, sabríamos que ellos también juegan, y que al igual que nosotros desean dejar de hacerlo. Aceptamos los juegos de los otros para que ellos a su vez acepten los nuestros. Pero esto no conduce más que a la infelicidad y a la farsa. Lo único que verdaderamente puede llevarnos a ser felices es aquello que nos acerca a nuestro interior, es decir, el ser. La única forma de averiguarlo es no aceptar nuestros juegos ni los ajenos, obligándonos a dejar de jugarlos. En el momento en que empecemos a hacerlo nos daremos cuenta de todo lo que no habíamos aprendido cuando jugábamos y de lo maravilloso que ahora, sin juegos, es el mundo. Tercer comentario. De la realidad y de los juegos. En nuestra escala de valores, lo más importante es la manifestación exterior de cualquier evento. Consideramos que lo real es lo que sucede en el exterior. El movimiento de una flor es real en tanto provoque algún cambio en otra flor, en el aire que la rodea o en el lugar en donde cae. Alguien es real en tanto emita sonidos que puedan ser detectados, se mueva o nos golpee. El otro es real en tanto que tenga alguna conducta que lo relacione conmigo. Aún yo mismo soy real solo si logro provocar un cambio en el otro. El universo es real en tanto sea un conjunto fuera de sí mismo. Nuestros sueños no son reales puesto que no se asocian directamente a eventos que provoquen cambios en los otros. Eso es lo que nos han enseñado, es algo en lo que todos están de acuerdo y por tanto no se puede discutir.
Pero la verdad de las cosas es muy distinta, y generalmente no la podemos ver por su extremada simpleza. Cuando veo a una flor moverse, tanto el movimiento como la flor se construyen dentro de mí. La flor es para mí en tanto yo la perciba. El universo existe en tanto yo lo pueda comprender. El decir que existe fuera de mí, a pesar de que no lo entienda, solo sirve para un juego. Me puedo comunicar realmente con alguien solo cuando ese alguien está en mi interior y es igual a mí. En ese momento no es necesario que ese alguien emita sonidos, puesto que está dentro de mí, lo puedo conocer. La flor que vi ayer me hizo sentir su sexo. Era un centro brillante, lleno de estrellas, y de él surgían pistilos erectos, expectantes de polen. Esa transmisión y ese sentimiento solo pudieron haberse dado si la flor estaba previamente en mí. Yo construí la flor y yo la sentí, y eso es lo real, aunque no provoque movimiento o no golpee. Cuando empezamos a darnos cuenta de que en nosotros está todo, somos capaces de modificar, construir y alterar. La ventana, la puerta y las estrellas solo son concebibles y conocibles cuando activan nuestro cerebro. Por tanto, lo único real es esa activación, puesto que su ausencia lleva a la nada. Todo el universo está dentro de mí. De ahí que depende de mi construcción y ese efecto mío. Nos podemos comunicar con alguien solamente cuando ambos estamos dentro uno del otro. Por ello, cuando se cumple esa construcción, dejan de ser necesarias las palabras. Somos los creadores de la creación y por esto ninguna pregunta que hagamos será inválida. Sentí el sexo de la flor. Supe que la flor estaba dentro de mí, puesto que sólo de esa manera me pudo transmitir su sexo. Entendí que todo el universo está en mí mismo y es por ello que puedo hacer lo que yo desee en él. Puedo volar y ser una estrella. Me di cuenta de que podía comunicarme sin palabras y aunque esto me asombró, entendí que era simple, puesto que si todo, incluyendo al otro, está en mí mismo, no hay nada más fácil que comunicarme con él. Supe que lo que veo y lo que siento es cuando soy yo mismo. Entendí que podía hacer y contestar cualquier pregunta, siendo que así no dañaba, sino por el contrario edificaba. Supe que soy más valioso que cualquier juego y que soy libre. Entendí que no podía ya volver atrás, que aunque difícil, esto es lo único válido y real. Comprendí que si logro ser completamente yo y absolutamente libre de mis juegos, entenderé todo el universo y transmitiré todo el universo. Lo que aprendí ayer es que dentro de mí hay más de lo que nunca me imaginé. Para que alguien empiece a ser él mismo, es necesario que viva diferentes etapas. Primero, debe entender que hay juegos. Después, saber que los juega porque le han enseñado que son valiosos. Debe conocer que ese valor está dado y surge de la inseguridad del otro. Su necesidad de establecer un acuerdo con nosotros para darle realidad compartida a un compromiso. Que esa necesidad de compartir nace a su vez de la idea de que la realidad está fuera de nosotros. Más adelante, debe destruir toda la historia de acuerdos y estructuras compartidas. Y sobre todas las cosas debe sentir que es más valioso que cualquier juego, porque en él está todo el universo. Si lo logramos, seremos, y si somos, podremos ver y aprender, seremos responsables de nuestras decisiones, no jugaremos y todos los miedos y angustias desaparecerán. Cuarto comentario. Del decididor de realidades. Poseemos un mecanismo pontificio y decididor de realidades. De antemano y sin ninguna duda decidimos que un sueño no es real, pero que sí lo es la visión de un puente en un día brumoso. La decisión de que algo sea real no depende de la claridad con que aparezca su imagen. Los eventos durante el sueño pueden poseer más nitidez que la visión del puente.
Tampoco depende del tiempo de ocurrencia ni del lugar geográfico. Lo más extraño es que tampoco depende de la presencia o ausencia del objeto. El puente puede haber desaparecido y no obstante decidimos que sigue siendo real. Una ilusión óptica puede estar presente y sin embargo decidimos que es irreal. Esto debería llevarnos a la conclusión de que lo real y lo irreal solo existen como construcción y que la verdadera realidad está en nuestro interior. No obstante, no lo estimamos así. ¿Qué es, pues, lo que hace emitir el mecanismo pontificio un juicio de realidad? Sin lugar a dudas, es el otro introyectado en uno mismo. Ya un niño se despierta en la noche llorando por un ensueño desagradable, ya se despierta riendo por un ensueño maravilloso. Siempre el otro le dice: esto que te ocurrió no es real, lo único real es lo que yo considero que es real. Así, el niño empieza a dudar y acaba por admitirlo. En algunas sociedades tribales eso no sucede. El mecanismo pontificio no se crea con la fuerza que tiene entre nosotros. Esto explica quizá la facultad de imaginación y de memoria e eidética que ellos tienen y que nosotros hemos perdido. Para ellos, lo real es lo interno, para nosotros lo externo. Nosotros cuestionamos sus realidades y ellos cuestionan las nuestras. La convicción es de ambos y por tanto no es la determinante de la realidad, pero sí prescribe las decisiones del mecanismo pontificio. Cuando tenemos la convicción de que la realidad es aquello que el otro comparte, es el otro quien determina las decisiones del mecanismo pontificio. Es el otro el único que nos hace decidir acerca de si un sueño es o no realidad. Nunca somos nosotros. Si así fuera, consideraríamos al sueño tan real como la visión del puente. Lo extraordinariamente incongruente es que tanto la visión del puente como el ensueño solo ocurren en nosotros. Sin embargo, una es compartida y el otro no. Y eso es lo que nos hace en última instancia decidir. Es la máxima de las dependencias, el máximo olvido de uno mismo. De aquí surgen los juegos y las construcciones. Dependemos de lo que el otro considera adecuado, cuando lo que determina lo adecuado es el acuerdo con el otro. La construcción es necesaria cuando el mecanismo pontificio decide que la base y única realidad es la que se comparte, que la razón de ser de la realidad es el acuerdo. Es clara la necesidad que tenemos de establecer acuerdos puesto que el otro, al compartir una consideración, la hace tan real como el puente. Lo que sucede en nuestro interior no es real en tanto el otro no lo apruebe y no lo comparta. Esto quiere decir que nuestro interior puede o no ser real, aún más puede en momentos ser real y al momento siguiente, dependiendo si el otro se ha arrepentido de compartir, deja de serlo. El mecanismo pontificio no es más que un hipócrita, y sin embargo dependemos de sus decisiones. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos en ausencia de acuerdos, todo sería real, en cambio, con acuerdos todo es real y al mismo tiempo irreal, es una farsa y un juego. Si cuando menos pudiéramos respetarnos, acabaríamos con los engaños, dejaríamos de necesitar juegos e imposiciones, podríamos vivir libres, seguros de que somos responsables de la realidad y los causantes de ella. Nos daríamos cuenta de que el hacer depender nuestra realidad de la del otro, y que al mismo tiempo la realidad del otro dependa de la nuestra, no representa más que una farsa. De ahí que las construcciones no son reales, son solo un sustituto de la capacidad olvidada de confiar en nosotros mismos. En otras palabras, puesto que la realidad interna no existe sino solamente cuando se comparte, sustituimos en un acto acrobático la contradicción que representaría aceptar algo interno como real a transformarlo en algo externo y compartido, que ya no se puede cuestionar como irreal. No nos damos cuenta de que al mismo tiempo que desechamos lo interno por lo irreal, tenemos la absoluta necesidad de vivir en él, y como no nos atrevemos a aceptarlo por sí,
necesitamos compartirlo para que se vuelva real y por tanto aceptable. Somos ingenuos y al mismo tiempo ingeniosos. El conflicto que representaría decidir aceptar la realidad de nuestro interior, lo confiamos y transferimos en un acto de suprema audacia e hipocresía a la decisión del otro, y el otro hace lo mismo con nosotros. Solo de esta manera nos sentimos confiados de no haber caído en una contradicción, siendo que en realidad así es, y en la forma más consumada. Puesto que ha desaparecido el conflicto y hemos desechado la contradicción y la incongruencia, nos sentimos aptos para juzgar cuando alguien está fuera o dentro de la realidad, cuando alguien está o no enfermo, siendo que lo que juzgamos es la necesidad de aquel que consideramos enfermo de compartir su realidad interna. La verdad de las cosas es que los enfermos somos nosotros. El que categorizamos como enfermo acepta su realidad. Nuestra realidad la aceptamos y la rechazamos a la vez. La aceptamos porque necesitamos que el otro la acepte. La rechazamos exactamente por la misma razón. Nos da miedo decidir por nosotros mismos y acercarnos a nosotros, porque nos creemos incapaces de prescindir del otro. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de tener una realidad interna. La solución que encontramos es simultáneamente aceptarnos y rechazarnos. Lo que nos hace llegar a tan absurdo compromiso es la falta de respeto que tenemos para con nosotros mismos. Pero esto hay que entenderlo. Esa falta de respeto fue impuesta por alguien que tampoco se respetaba, por alguien que necesitó compartir con nosotros su inseguridad. A veces nos olvidamos de ello y empezamos a dudar de las cosas que son obvias y de nosotros mismos. Pensamos que no somos nada, que no valemos, que necesitamos acuerdos, que estos son aceptables y valiosos, que nuestra realidad no existe más que cuando el otro la acepta. Olvidamos que aún, olvidándonos, somos los creadores del olvido. Quinto comentario. De la realidad física. Si acaso existe una realidad física externa a nosotros, no tiene la menor importancia en tanto no aprendamos algo de ella. Nos pueden presentar un objeto cualquiera y si lo observamos solamente sin que provoque algún cambio en nosotros, el objeto en sí y la relación con él no pasan de ser una nulidad y por tanto no existen en realidad. Considerar que existen en su estado de nulidad no significa más que conformarnos con una situación de acuerdo y dejar de respetarnos a nosotros mismos. Toda nuestra vida hemos estado rodeados de millones de estímulos visuales, auditivos, olfatorios, táctiles, etc., cada uno de los cuales podría representar una enseñanza extraordinaria acerca del universo todo. Sin embargo, en nuestra ceguera y torpeza, nos contentamos con ser estimulados pasivamente sin aprender, sin darnos cuenta de la maravilla que nos rodea. El estímulo puede o no ser físico, eso no importa. Lo fundamental es la forma como ese estímulo se ha construido en nosotros mismos. Sexto comentario. De las estructuras y los acuerdos. Alguien, en algún momento de la vida de una persona, tuvo la necesidad de establecer un acuerdo con ella. Si logra su objetivo, ésta deja de ser. La aceptación del acuerdo impuesto hace que se pierda, a partir de ese momento, la capacidad de darse cuenta de que se puede modificar la realidad. El acuerdo implica el intercambio de aparentes seguridades que no son otra cosa más que inseguridades. Cuando alguien está inseguro, necesita establecer, por cualquier medio, un acuerdo que fortalezca y le dé realidad a su estructura. La estructura y los acuerdos emanados de ella se vuelven tan poderosos y fuertes que uno empieza a depender de ellos. A partir de ese momento, lo único que interesa es salvaguardar la estructura, sin pensar que esto implica sacrificar el ser. Cuando a un niño se le pone en contacto con alguien que tiene necesidad de imponer estructuras y cree conocer el camino, el niño naturalmente se resiste, a través de un continuo chantaje emocional. Yo te quiero en tanto tú aceptes mi estructura. Y el niño cae en la trampa.
empieza a tener la sensación de que lo único que importa y es digno de tomarse en serio es la estructura. Sus pensamientos, deseos, decisiones y sentimientos no tienen importancia. Solo importa defender la estructura. No porque ésta tenga un valor en sí, sino porque de otra forma el niño es rechazado y nadie lo acepta. Solo si estoy de acuerdo contigo me quieres. Por tanto, solo así valgo. De otra manera no soy nada. Empieza a ser necesario estar en contacto con alguien que aparenta ser, puesto que mantiene y defiende la estructura, para sentir valor. Poco a poco se pierde todo sentido de seguridad. Lo único que se hace es depender de aquellos que detentan estructuras. Si el proceso se completa, lo que casi siempre sucede, el niño pierde toda posibilidad de sentir. Cree que solo importa manifestar las conductas asociadas con el sentir. Puesto que yo valgo en tanto tú me aceptas y me quieres, tengo que manifestar abiertamente lo que tú esperas de mí. No importa que lo sienta o no lo sienta, solo importa que tú estés seguro de que soy parte de tu estructura y por tanto mi conducta debe manifestar lo que yo creo que tú quieres que manifieste. En ese momento se empieza a perder toda posibilidad de comunicación. Todos empiezan a estar de acuerdo, aunque lo único que sucede realmente es que todos juegan a estar de acuerdo. Puesto que nadie se interesa en cuestionar las estructuras, todo se vuelve redundante. Además de perder la posibilidad de comunicación, se pierde la capacidad de aprender. Esto es, las estructuras tienen un límite más allá del cual se vuelven circulares, todo debe incluirse en el círculo y por tanto nada enseña ni nada nuevo ocurre. Hay una gran atracción hacia las personas que deciden porque se cree que son las únicas que valen, ya que otorgan valor. Todos los demás están en un estado de conclusión, de meta sin remedio y no tienen valor. En esta circunstancia no es posible ver absolutamente nada. Todo lo que rodea al sujeto debe ser incluido en la estructura. Si por su naturaleza no es posible incluirlo, entonces se descarta. Los juegos que se juegan no son otra cosa sino el deseo de hacer sentir al otro que se es capaz de ser. No importa si realmente se es o no, lo único que interesa es convencer al otro. Los otros siempre son más importantes y valiosos que el ser, puesto que ellos deciden cuándo se está diciendo y ese estar siendo significa ser parte de la estructura. Al mismo tiempo la persona se convierte en lo más importante, puesto que siempre está segura de que los demás solo la observan, que están pendientes de ella, cuando en realidad lo único que le interesa al otro es salvaguardar su propia estructura. Se ha completado el proceso de internalizar al otro y ya no importa lo que el otro está o no pensando. Únicamente existe la sensación de que ese otro, en uno mismo, está observando, juzgando y valorando. Las estructuras son múltiples y casi siempre muy sutiles para ser reconocidas fácilmente. Conceptos como tiempo, realidad, importancia, felicidad, independencia y libertad pueden convertirse en estructuras. Prácticamente en ese estado de dependencia todo es estructura, puesto que ésta no existe en realidad, y externamente si no se ha construido artificialmente en uno mismo. Uno es el que en último término le da realidad a una estructura, al depender de ella. Cuando la estructura es lo bastante sutil, resulta sumamente difícil no salir de ella, sino sobre todo darse cuenta de que existe. Esto se debe a la incapacidad de verse a uno mismo desde fuera de la estructura. Por otro lado, vivir dentro de una estructura da la sensación de seguridad y bienestar. Puesto que el otro está en uno mismo, no se está inseguro en tanto se haga, se piense y se sienta lo que se cree que el otro desea de uno. Me siento bien, puesto que el otro en mí mismo no puede reprocharme nada. El problema es que si siempre se ha vivido dentro, no se sabe ni se tiene la menor idea de aquello que se propugna como ideal. Se habla de felicidad aunque en realidad no se le conozca, y no se le conoce por la sencilla razón de que se piensa que uno no es valioso. Se habla de bienestar, libertad, independencia, seguridad, etc., aunque en realidad no se tenga idea de lo que significan,
Solo se conoce o se cree conocer cuáles son las conductas que el otro, en uno mismo, identifica como manifestación de lo anterior. Lo que interesa y lo único que se conoce es la manifestación motora o verbal. Se sabe que esto es suficiente puesto que la manifestación es lo único que el otro puede percibir. Como se depende de la percepción de la conducta manifiesta, no preocupa otra cosa. Todo es irreal puesto que todo es juego. Se juega a ser feliz, se juega a ser independiente, se juega a ser libre, aunque no se tiene la menor idea de lo que todo eso significa. Se buscan significados y se buscan caminos sin darse cuenta de que estos jamás se encuentran si se tiene la idea preconcebida de cómo debieran ser. No se es capaz de buscar fuera de la estructura, es decir, en uno mismo. Se desea que alguien guíe, puesto que eso es lo único que se ha aprendido. Pero extrañamente se sigue siendo. La prueba de ello es que hay depresión y búsqueda. Se acostumbra a culpar al exterior de los problemas propios porque no se puede concebir que todo resulta de una realidad que desesperadamente se trata de conservar. Cuando hay una sensación de malestar, se explica encontrando a alguien o algo que ha hecho daño. Cuando la sensación es de bienestar, se agradece a alguien o algo de fuera por el regalo. No se confía y ni siquiera se piensa que cuando se siente malestar, cuando algo deprime, es solo un aviso que dice, caíste de nuevo en la estructura. Se está seguro de que nunca se puede estar seguro. Se sabe que no se puede saber. Se cree que el sentirse completamente feliz es una utopía, y por tanto lo es. Se asegura que existe una realidad externa y se olvida que la realidad solo existe en uno mismo. El mundo depende de nosotros y no nosotros de él, por la sencilla razón de que somos lo que construimos. Se piensa que el conocimiento son datos y se olvida que el único conocimiento es el que surge de uno mismo y que nadie tiene la culpa y nadie puede cambiar realmente más que uno mismo. Se vive en un pasado continuo sin darse cuenta de que el vivirlo solo es ahora y hoy. El pasado existe solamente en el momento presente, en el que se le recuerda. Por tanto, no tiene existencia propia y separada. Solo es cuando se piensa en él. Y esto solo ocurre ahora. Se piensa que existe tiempo y se olvida que no es más que una invención. Se considera que lo más importante es desarrollar una actividad y se olvida que la actividad no importa, que lo que importa es la forma que se desempeña. Se está seguro de que existe un camino que llevará a una meta, cuando en realidad no hay camino ni meta, solo hay un ser y éste no necesita prepararse. Está aquí, en este momento. Se piensa que habrá de venir un cambio y que el tiempo futuro resolverá los problemas. O lo contrario, se asegura que el pasado fue mejor, cuando en realidad la solución está siempre presente en uno y en este momento preciso. Y sobre todo se tiene un miedo terrible a cambiar las cosas porque se piensa que no quedará nada, cuando en realidad del otro lado está el ser. La sensación de temor a quedarse vacío es lo que muchas veces hace perpetuar la estructura. El temor es tan intenso que se desea que los demás compartan ideas, acuerdos y estructuras, puesto que sólo así se tendrá algo. ¿Es posible el cambio? Definitivamente sí. Todo depende de crear las condiciones para, por lo menos durante un instante, vivir una realidad diferente. Si alguien tiene la gran suerte de vivir por lo menos durante un momento una realidad diferente, y si ese alguien tiene la capacidad de recordar ese instante, entonces tiene ya la mitad del camino andado. Jamás, a partir de ese momento, se contentará con estar dentro de la estructura, puesto que ya sabe que existe algo fuera de ella. Tiene un punto de referencia. En ese momento todo comienza a cambiar. Se empieza a detectar cosas que siempre se asocian con un estado molesto.
Se comienza a confiar en que cuando existe malestar es porque hay un alejamiento del instante del ser. Principia entonces una lucha. Todo lo que aleja de aquello que se ha sentido se pone en duda. Todo lo que acerca se fortalece. Se empieza a entender que muchos conceptos eran solo teóricos, que realmente no se sentía, no se aprendía ni se vivía. Y nada, a partir de ese instante, se deja pasar. Toda sensación de dependencia se pone en duda. Las cosas que afectan deprimen y provocan dolor. Dejan de aceptarse como un mal necesario, y se empieza a preguntar y a luchar. Puesto que ha habido un contacto con el ser, ya nada puede seguir igual. Se sabe con certeza que hay algo en uno mismo más importante y valioso que cualquier estructura externa. Las cosas y eventos que antes eran reforzantes empiezan a dejar de serlo. Cada vez se necesita menos del exterior y al mismo tiempo éste se vuelve más agradable. Poco a poco se deja de culpar, de compadecer y compadecernos. Al mismo tiempo se comprenden los juegos de los demás e interesa que se dejan de jugar, puesto que así, como se ha averiguado que uno es más valioso que los juegos que acostumbra jugar, de la misma manera se sabe que los demás son más valiosos que los juegos que tratan de imponer. No se acusa ni se tiene la sensación de ser atacado o desilusionado, solo interesa ser, y que los otros sean ellos mismos también. Puesto que empieza un reconocimiento interno y se comienza a reconocer a los otros tan sanos, buenos y valiosos como uno mismo, la sensación o el temor de no estar de acuerdo empieza a desaparecer. La estructura y los acuerdos que antes se defendían y manifestaban en las interrelaciones, en los juegos, dejan de impulsar. Se sabe que solo eran una defensa, una máscara, y que ya no es necesario emplearlos para que exista aprobación. Puesto que dejan de interesar esa aprobación y la demostración de que se es capaz y valioso. Antes se creía ser muy importante. Se sabía que solo otros pensaban en uno mismo. Por eso se jugaba. Ahora se reconoce que no se es tan importante y al mismo tiempo se empieza a sentir admiración por uno mismo. Es decir, se es parte del universo y eso es algo que enseña. Se admira uno de ello y se empieza a entender que los otros forman parte también. Por eso se les empieza a querer y admirar. Antes se amaba a los otros y a uno mismo solo cuando se daba y se recibía aprobación. Ahora se sabe que nadie es realmente cuando forma parte del acuerdo, sino más bien cuando es él mismo. Se comienza a tener la sensación de que es causa y no solo efecto. Dejan de satisfacer los juegos. Solo se acepta ser. Al comienzo del cambio suelen suceder cosas extrañas. A veces se siente que alrededor existe una especie de magia, que se es capaz de percibir cosas y de hacer y sentir cosas que antes solo existían como teoría. Se empieza a entender que la realidad depende del ser. Se sabe que el cambio existe y que éste no depende del cambio en el exterior o en los otros, sino solamente en uno mismo. Se comienza a desechar el pasado y la historia personal. Se entiende que el pasado solo existe cuando se le considera como lo más importante. Se descubre que las edades que se han vivido están en el ahora y que todo confluye en el presente. Se comienza a poder ver el universo y se descubre no solo que es maravilloso, sino que significa enseñanza, cualquier evento significativo e importante. Los demás comienzan a cambiar, ya no se ven como reflejos y representantes de una estructura interna. Se empieza a ver como entes separados y al mismo tiempo iguales a uno mismo. Se establece la comunicación, puesto que ya no se lleva la pesada carga de la estructura. Los otros son como uno, ninguno de ellos es culpable ni merece compasión. Se entiende y se ve, puesto que se deja de entender y de ver todo como simple reflejo de la estructura. Además se goza, se está tranquilo. Ya no se desea a los otros como propiedad ni se acepta ser propiedad de nadie.
Por sobre todas las cosas, se sabe que existe el ser en cada uno de los que nos rodean y se comienza a amar. Se es como los otros, no tanto como sometidos a una estructura, sino más bien como poseedores de un ser, que no tiene necesidad de apoyo, estructura ni acuerdo. Deja de importar lo importante. Se sabe que eso es una invención propia y que por tanto depende de uno mismo. Se empieza a ver a todos como dioses, sin limitaciones, sin dependencias, sin necesidades. Comienzan a ocurrir cosas maravillosas. Se principia a descubrir. Yo descubrí que el tiempo no existe. Yo entendí que todo es nuevo. A la mitad del camino me di cuenta de que el pasado está en los otros. Viví que todas las edades y todos los tiempos están presentes en cualquier acto o pensamiento. Me di cuenta de que amar a alguien es verlo volar, dejarlo ser, sin poseerlo, sin hacerlo o hacerme dependiente. Supe que soy bueno, porque los demás me enseñan. Sé que lo más valioso es aprender de uno mismo, que allí está la fuente del conocimiento, pues soy parte y soy todo el universo.